Vale, hola chicos, vamos con las noticias de hoy, ¿vale? Noticias de la ONU. Primero, Israel intensifica la limpieza étnica de Cisjordania con escuadrones terroristas, según expertos. Y no es de extrañar, ¿vale? Ellos siguen teniendo sus, sus intereses por encima del bienestar de la gente y de los derechos humanos, ¿vale? Y el resto les da igual, ¿vale? Lo único que les importa pues es seguir sus objetivos, ¿vale? Hacerse con todo y por lo que sea pues tienen una serie de intereses, ¿vale? Que va por encima pues de los derechos humanos y todo eso. No les vale solo con existir, que tienen que invadir territorios, ¿vale? Saltarse derechos humanos, etcétera, etcétera. Y como nadie les está parando los pies, porque desde la ONU pues no se está actuando como se debería actuar o desde los demás países, ¿vale? Pues ellos siguen y siguen, ¿vale? Luego Argentina, expertos alertan de los alarmantes retrocesos en memoria, verdad y justicia a 50 años del golpe. Y suele ser, y sobre todo en Argentina, ¿vale? Pues que ahora mismo pues están gobernados por extrema derecha también, ¿vale? Milei y todo eso pues se quedó en la bancarrota durante muchísimo tiempo y tuvo que pedir ayuda a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, tuvo que pedir ayuda a Donald Trump, ¿vale? Que es uno de sus principales aliados y al final entre las extremas derechas pues siempre se dan la mano, ¿vale? Como noticias ONU eso, ¿vale? No destacan nada más, no hay ninguna alarmante y a reflexión pues es más de lo mismo, ¿vale? Los derechos humanos y la extrema derecha van de la misma mano. No respetar los derechos humanos, militarizar, empezar guerras y todo eso va de la mano de la extrema derecha, ¿vale? Por lo tanto, no sorprende que así como la extrema derecha gana las elecciones en Estados Unidos, siendo la potencia que es, pues empieza a ver todo ¿cómo se dice? Toda esta trifulca, ¿vale? Vamos con las noticias de España ya, ¿vale? O sea, al menos la prensa española. Sánchez destina 5.000 millones contra los efectos de la guerra y concede a Sumar la congelación de los alquileres. El gobierno aprueba dos decretos, uno con una gran reducción de impuestos en energía y otro en vivienda tras una mañana de tensión con el grupo de Díaz. Pues nada, vamos a destacar esto, ¿vale? Que la congelación de alquileres es una medida de izquierdas, ¿vale? No es una medida del bipartidismo que deja las cosas como están, ¿vale? O que se conforma como están las cosas o las deja estar así. Por lo tanto, vamos a seguir viendo titulares y sacamos luego la conclusión de esto, ¿vale? Pero ya digo que no parece que sea una decisión tomada por Sánchez solo o por el PSOE, sino que es eso, ¿vale? Parece que viene empujada por Sumar, ¿vale? Todos los precisamente, y eso es una de las cosas buenas que vemos con este tipo de gobiernos de izquierda, ¿vale? Es precisamente es este tipo de titulares, ¿vale? Que siempre van a venir empujados pues por la izquierda del país, ¿vale? Y es algo casi necesario, ¿vale? Para que la población vuelva a confiar en la izquierda, ¿vale? Para que la izquierda, los votantes de izquierda vuelvan a las urnas, ¿vale? Porque ya lo hablábamos ayer, los votantes de izquierdas desaparecen totalmente de los resultados electorales, ¿vale? Se quedan todos fuera, en Castilla y León se quedaron fuera y en Extremadura y Aragón consiguieron muy poca representación, ¿vale? Y eso imposibilita imposibilita la capacidad de un gobierno para sacar, imposibilita la capacidad de la izquierda para sacar este tipo de medidas, ¿vale? Por lo tanto, esto solo es resultado de las votaciones y de haber confiado o de haber dado los votos y metido ahí en el gobierno un partido de izquierdas que siempre empuja al PSOE, ¿vale? Por lo tanto es eso, Sánchez destina 5.000 millones y concede a Sumar la congelación de los alquileres y eso es una de las medidas que lleva luchando la izquierda desde meses, ¿vale? Desde finales del año que viene también y se lleva luchando años, pero se lleva haciendo especial fuerza y se lleva recalcando que uno de los principales problemas de este país es ese, ¿vale? Y luego está por supuesto ¿cómo se dice? Los precios de los supermercados, ¿vale? En cuanto a la gente, y esto creo que es una cosa que Gabriel Rufián también lleva repitiendo mucho durante muchos años, ¿vale? La gente quiere las neveras llenas, ¿vale? Poder llenar tu nevera con mucho menos dinero, la gente eso lo va a apreciar y lo va tal. Y es precisamente pararle un poco los pies también a estos buitres, ¿vale? A estos capitalistas despiadados, ¿vale? Que se centran sobre todo en sacar beneficio, beneficio, beneficio y le da igual pues el poder adquisitivo a la gente, ¿vale? Y al final pues el poder adquisitivo de la gente depende mucho también de los precios, ¿vale? De los supermercados y de todo, porque al final lo primero es comer, ¿vale? Y luego pues tal, y si pues por comprar 4 paquetes
garbanzos, lentejas, arroz y todo eso, más 4 verduras, sin meter ya siquiera carne, ya te vas a 40 euros. Pues eso, hablando de una persona sola como puedo ser yo, ¿vale? Pero vamos a imaginarnos una familia, ¿vale? Que tiene que comer y qué tal. Entonces, ahí está uno de los principales también caminos a seguir, ¿vale? Al final lo marca, el camino lo marca la especulación, ¿vale? Con los precios y el ver que cada vez están más altos y que no hay justificación alguna, pero que las empresas privadas se siguen cada vez ganando más beneficios y la empresa pues nunca quiere perder y no quiere dejar de ganar. Por lo tanto, lo que hay que quitarle es beneficios, ¿vale? Porque si ganan miles de millones de euros al año, porque ganen 1000 millones de euros al año menos, que puede ayudar mucho a la gente, no pasa nada, ¿vale? No se van a quedar sin nada. Por lo tanto, ya lo habíamos visto que iban a dar el viernes por las medidas que toman para paliar los efectos de la guerra, y son mucho mejores de lo que se esperaban, ¿vale? No parece que haya letra pequeña y tal, así que bueno, sigue siendo la congelación, ¿vale? De los precios de los alquileres y no porque si una persona, también es verdad que si una persona tiene un alquiler altísimo, lo que van a hacer es no dejar que se lo suban, ¿vale? Pero no se lo van a bajar, ¿vale? Y eso es algo muy importante también, tocar unos precios. Poner un mínimo, ¿vale? Para que no sea un bien de especulación, ¿vale? Un bien de mercado la vivienda, sino un derecho como principal fundamento de la vivienda, un derecho, ¿vale? Y luego el que quiera especular con ella, pues que especule con ella, pero pues, bajo una serie de restricciones para proteger precisamente a la ciudadanía, ¿vale? Los derechos no se negocian, luego como digo yo, depende de cada uno, ¿vale? Cómo se comporte o todo eso, pero dice mucho de un gobierno pues que tenga a su gente bien cuidada, ¿vale? Y sobre todo que la vivienda sea un bien al que todos puedan acceder y del que no dependan de que no se vean ahogados precisamente para poder pagar alquiler y comida, ¿vale? Y que luego el resto y que puedan vivir dignamente, ¿vale? Y eso pues ayuda mucho. Y dice mucho un gobierno. Luego lo que haga la gente con ese tipo de cosas, cosas suyas, pero el gobierno y la principal función de ellos es gobernar, ¿vale? No es captar votos. Y gobernar bien tiene buenos resultados, ¿vale? Porque las cosas, cuando se hacen bien, hablan por sí solas. Vale, el gobierno bajará el 10% el IVA de la gasolina, gasóleo, luz y gas y dará ayudas a combustibles de los profesionales. Bueno, pues ayuda a todos los profesionales, ¿vale? Los que se dedican a eso, porque ya decían que era una animalada lo que a ellos les afecta mucho más, ¿vale? Y topa precios, bajará un 10% el IVA. Siempre tocan el IVA, por lo tanto ahí el afectado es el Estado, pero al final, como decíamos, si está bien utilizado la financiación al Estado, ¿vale? El IVA, los impuestos, al final es algo que no hay que retocar. Hombre, obviamente, si hay una serie de medidas para poder conseguir ciertas cosas, ¿vale? Pues poner un IVA para conseguir ciertos objetivos de cara a servicios públicos, pues sí se puede retocar en momentos de crisis, ¿vale? Pero por lo general es eso. Ahora mismo, en mi opinión, y yo creo que en la de cualquier persona de izquierdas que tenga los dedos de frente y tal, hace falta muchísimo más servicios públicos, ¿vale? No solo reforzar los que hay, que vemos que están en situaciones precarias, aquí estamos tocando todos los días la situación de los sanitarios, sino también retocar, ¿cómo se dice? Pues aumentar cosas, ¿vale? Yo estoy cansado de decirlo, supermercados públicos, empresas eléctricas públicas, etcétera, etcétera. El Estado compra con financiación pública que pagamos todos la energía, ¿vale? La proporciona a todos los ciudadanos, ¿vale? Y lo que hacen los ciudadanos se benefician de eso, que no tienen que pagarle pues beneficios a esa empresa, ¿vale? Lo único que hacen es pagar costes y eso abarata muchísimo pues el precio de la luz, el precio de todo, ¿vale? Y como eso con todo, pues una empresa petrolífera, una surtidora de petróleo que se dedique a comprar tal y que no base el precio
¿cómo se dice? Que no base el precio en beneficios que se quiere llevar la empresa, sino que lo base pues en precios de coste, ¿vale? Entonces se bajaría muchísimo pues todo eso, y eso lo que hace es el Estado sigue llevándose financiación, sigue, aparte crea su propio comercio, ¿vale? Para pagar todos esos costes, y los ciudadanos se benefician, ¿vale? Ven que su día a día están mucho menos ahogados a la hora de poder comprar esos servicios mínimos, ¿vale? Como puede ser todo lo que mencionamos, todo lo que se pueda ocurrir, pues que esté en manos de empresas privadas y esté normalizado así por el sistema capitalista, ¿vale? Es precisamente esas buenas ideas que tiene el sistema comunista, ¿vale? Que siempre va a mirar por el otro, ¿vale? El sistema comunista, lo bueno que tiene es precisamente que va a mirar esa desigualdad que existe, ¿vale? Y esa especulación y todos esos beneficios que tienen los grandes empresarios se consiguen siempre por medidas de izquierdas que tienden a tocar el comunismo, ¿vale? Y al final los grandes empresarios son los más comunistas de todos, porque al final cuando la empresa va mal o para que se lo rescate o para que se le dé ayudas en estos tiempos en los que hay guerras y sube todo, son los primeros en acudir al Estado, ¿vale? A que se les financie y a tirar de ayudas, ¿vale? Pero luego, cuando es el ciudadano el que necesita eso para poder vivir, porque los sueldos que ofrecen en estas empresas apenas dan para, y sobre todo con cómo están las cosas fuera, apenas dan para subsistir, ¿vale? O para vivir esclavizados, pues les parece mal, ¿vale? Y son ellos los únicos que tal. Por lo tanto, los más comunistas siempre son ellos, pero luego ese comunismo que ofrece el sistema capitalista, ¿vale? El sistema económico actual contra los grandes empresarios es egoísta, ¿vale? Porque ellos solo lo quieren para seguir estableciendo esas normas en las que ellos ponen marcan los límites, ¿vale? Te dan a ti 1.800 euros, pero ellos después por detrás en las empresas ganan cientos de miles de millones al año, ¿vale? Y sobre todo las multinacionales, y nadie va a decirles nada por ganar tanto, cuando en realidad a ti te cuesta llegar a fin de mes y no les cuesta nada por subirte 1.000 euros más al mes, por así decirlo, y que a final de año pues ellos ganen pues 10.000 millones menos, por así decirlo, por poner un ejemplo, ¿vale? Por hacerlo sin estudios y por encima, ¿vale? Por poner un ejemplo, al final todos esos grandes beneficios, y aquí siempre lo vamos a defender así, todo ese exceso de miles de millones de beneficio que se lleva la empresa es dinero de los trabajadores, ¿vale? Porque se lo están quitando a ellos de la piel a costa de obligarlos a subsistir en un sistema de vida que los esclaviza, ¿vale? Por lo tanto, no viven cómodamente para que otros puedan vivir pues sobre lujos, ¿vale? Luego, Trump llama cobardes a los socios de la OTAN por no sumarse a la guerra contra Irán, pero los cobardes son ellos, ¿vale? Porque es muy cobarde por sus propios intereses comerciales, por sus propios intereses tal, ordenar una guerra que tú no vas a luchar, tus hijos no van a luchar, mandar ir a gente allí, ¿vale? A morir, estar masacrando civiles inocentes en medio de Irán, defender la posición de un pueblo que está llevando a cabo un genocidio como puede ser el de Palestina, ¿vale? Y quedarse calladitos solo por beneficios económicos, cuando ellos es muy fácil dar una orden, ¿vale? Y que es muy fácil dar una orden y que no tenga que hacer nada, ¿vale? Que los demás lo hagan todo. En cambio, cuando hay que hacerlo uno mismo, cuando es uno mismo el que tiene que surtir las consecuencias, ¿vale? Pues si pensase en la gente que va y en toda la gente que puede morir, ¿vale? Seguramente no las mandaban a hacer. Por lo tanto, es mucho más cobarde mandar a iniciar una guerra sin tener que lucharla tú que pedir a los demás que te ayuden en una guerra que decidiste tú solo, no pediste opinión, simplemente apareció un día con una gorra puesta y dijo que iba a empezar una guerra, ¿vale? Y eso, con toda la repercusión que está teniendo a nivel económico mundialmente, con toda la repercusión que puede tener directamente los efectos de la guerra en Irán, los efectos de la guerra en el pueblo palestino y todo eso, ¿vale? Y todo porque le está dando la mano al genocida que está llevando a cabo el genocidio en Palestina, ¿vale? Y lejos de querer arreglar todo eso, pues viene a decir que quiere liberar de un régimen a Irán, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el régimen israelí que está sometiendo al pueblo palestino? Bueno, pues ahí es donde se contradice y donde se ve quiénes son los cobardes, ¿vale? Y los mentirosos. Porque al final, como digo yo siempre, se pilla antes a un mentiroso que un cojo, ¿vale? Cuba espera con ansias la ayuda, Dios quiera que me llegue algo. La isla, sometida a un embargo casi total, aguarda la llegada este sábado de 3 buques impulsados por organizaciones internacionales. Bueno, Cuba se ve ahogada precisamente
por las sanciones estadounidenses seguramente, ¿vale? Sean los que les da igual y usan eso para someter al enemigo, ¿vale? Los privan de todo tipo de ayuda ajena para que al final pues lleguen ellos y sean como los salvadores, ¿vale? Cuando son ellos los que están haciendo ese daño y no dejan al país ir para arriba, ¿vale? Y nada, yo creo que como resumen de tal, vamos a seguir viendo titulares, ¿vale? Pero yo creo que es lo importante. El gobierno aprueba un plan de 5.000 millones con medidas energéticas y de vivienda para paliar los efectos de la guerra. Claves del plan anticrisis por la guerra de Irán, menos IVA a gasolina, energía y prórroga de los alquileres y bonos sociales. Vale, vamos a ver el vídeo ¿vale? A ver qué dice y a ver cómo lo explican con sus palabras. El plan parecía claro, 9:30, reunión del Consejo de Ministros y a partir de las 11 Sánchez saldría a explicar el decreto. Pero todo ha explotado porque los ministros de Sumar se han negado a sentarse, se han ido a otra sala sin intención de entrar hasta que se incluyeran medidas sobre la vivienda y de control a los beneficios de las empresas. Sánchez y Yolanda Díaz han intentado desbloquear la situación y el Consejo de Ministros ha empezado sin acuerdo y con más de 2 horas de retraso. Una situación inédita en el gobierno de coalición a la que Sánchez se ha referido así. Pues el salseo. Y a la que ambas partes han quitado importancia. Poner en valor la capacidad de diálogo, de negociación y de acuerdo de este gobierno. Nuestra posición hoy en el Consejo de Ministros ha sido del diálogo desde la firmeza. Un diálogo que nosotros creemos que fortalece al gobierno. La vicepresidenta Díaz se apunta un tanto. Hemos dado una pelea muy importante por defender a la gente trabajadora. Y la de Sanidad se ve ganadora de este momento. Ministro, ¿va a haber medidas de vivienda en el decreto del viernes? Seguro. Seguro, dice la ministra Mónica García. No tan seguro, diría yo. Aunque la victoria llegará, dice, cuando se convalide también en el Congreso. Vale, esto viene a confirmar lo que ya decíamos, ¿vale? Siempre las medidas sociales se impulsan desde la izquierda, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahora? Pues está entrando a la derecha y está dejando a manos libres precisamente a la derecha para especular. Ya vemos qué es lo que no quiere hacer el PSOE, qué es lo que quiere hacer la izquierda y dónde ponen sus puntos, ¿vale? Hasta el punto pues de tener que llevar ¿cómo se dice? Una negociación agresiva, como pudo ser la de Sumar hoy, la de ni siquiera sentarse a hablar, ¿vale? Y irse a otro lado para ejercer esa presión, ¿vale? Por lo tanto, eso es lo que consiguió la gente de izquierdas que fue a votar cuando votó, ¿vale? Y lo que está consiguiendo no yendo a votar o cambiando de posición, ¿vale? Es todo lo contrario, pues dejar a manos sueltas a la gente para que sigan especulando con la vivienda y sigan haciendo que nuestros mínimos, ¿vale? Sean un bien de mercado, ¿vale? Un bien con el que especular por encima de todo eso. Y no es así, ¿vale? Por lo tanto, la izquierda está desapareciendo, va a dejar que todo esto deje de pasar, ¿vale? Este tipo de medidas, pues con temas de guerra y así, van a recaer por completo encima de la población y encima de la gente trabajadora, mientras que las empresas se van a lavar las manos, van a llevar a cabo cientos de miles de despidos mientras llevan, ¿cómo se dice?, ayudas de los gobiernos y fuera, ¿vale? Y no tienen por qué proteger al trabajador, sino mirar por el bien de la empresa, que es como ya hicieron pues en la crisis cuando gobernó el PP, ¿vale? Y eso es un poco el mínimo o lo que vemos que pasa con el gobierno en este país. Quién se comporta como derecha y quién se comporta como izquierda, ¿vale? Trump exige 200.000 millones para una guerra que dice haber ganado. Pues nada, sigue pidiendo ayuda, ¿vale? No quiere lucharlo solo. No quiere seguir haciéndolo solo porque recae sobre todo por encima de ellos el gasto total de una guerra, ¿vale? Una guerra es muy cara, ¿vale? Y la gente, y al menos estos empresarios, la gente de extrema derecha, prefiere llevar a cabo empezar guerras antes que proteger a la gente, ¿vale? Y vemos que es todo por beneficio de unos pocos, ¿vale? No se van a llevar muchos el beneficio de todo eso, ¿vale? Podemos y Rufián ensayan una salida mientras la izquierda busca recomponerse. Bueno, pues lo que ya hablamos ayer, ¿vale? Queda poco que decir de esto. Yo creo que es precisamente eso, ¿vale? Es un intento de recomponer la izquierda, porque lo que no es normal es que haya desaparecido el votante de izquierdas, ¿vale? Porque, y yo sinceramente lo voy a decir así, o sea, gente de izquierdas hay muy poca, ¿vale? Porque esa gente que se considera de izquierdas o incluso que la izquierda le queda a la derecha y dice todo eso y no va a votar,
al final es de derechas, porque está permitiendo, la derecha siempre va a votar y está permitiendo pues que las cosas sigan como están, ¿vale? Y las cosas como están gobernadas por derechas, ¿vale? Incluso el PSOE es de derechas y intenta vender a los demás pues que es de izquierdas, ¿vale? Por lo tanto, el PSOE tiene que fingir, porque en su propio nombre va las siglas de socialista y de obrero, ¿vale? Por lo tanto, ellos sí que tienen que dar esa imagen. Y lo que pasa es que esa gente de izquierdas que se considera tan radical que ni siquiera vota, acaba siendo gente de derechas, ¿vale? Acaba siendo gente de derechas porque siguen consintiendo que el mundo, o al menos nuestro país, que es donde nosotros votamos, siga siendo como es, ¿vale? Y como es, ya vemos lo que pasa. Pues si te desentiendes de lo que está pasando en Gaza, o de lo que está pasando en Irán, o de lo que está pasando en Sudán, pues se sigue financiando, se sigue vendiendo y comprando armas, ¿vale? Lo hacen todo por detrás, ¿vale? Y tú no te das cuenta. El gobierno de España fue el que más armas vendió a Israel desde que empezó el genocidio, ¿vale? O desde que se aumentó el conflicto bélico. Y eso pasó porque la gente vive totalmente desatendida de la política, ¿vale? Y no fue hasta que la gente se empezó a centrar y a visibilizar todo eso que estaban haciendo que precisamente empezaron a decir, no, nosotros no, y ante esa mirada de la gente, pues lo que hicieron fue tomar medidas, ¿vale? Pero esas medidas llegaron tarde y la gente vio perfectamente lo que había. Lo que no es normal es que la gente, pues lejos de confiar en la gente que está a la izquierda del PSOE, ¿vale? Se pase a la derecha, ¿vale? O deje de votar. No, eso no es normal, ¿vale? Porque precisamente votar a la izquierda hace más cosas de izquierda y consigue que las cosas mejoren, ¿vale? Aunque sea un poco, siempre, o aunque sea no tanto como nos gustaría, votar a la izquierda mejora las cosas, y lo podemos ver, por ejemplo, en medidas como las que se tomaron hoy, ¿vale? Que no se hubieran tomado si estuviese el PSOE solo, o si estuviese, y mucho menos, con Vox y con el PP al mando del volante, ¿vale? Y de hecho estamos entrando en un momento bastante peligroso, ¿vale? Hasta las próximas elecciones de Estados Unidos, en las que recemos hasta que confiemos en que el votante de estadounidense recapacite y vuelva a meter en la Casa Blanca a los demócratas, ¿vale? Que dentro de lo malo es lo menos malo, ¿vale? Eso es así, pero obviamente no van a llevar a cabo guerras, ¿vale? De hecho fue el partido demócrata el que votó por o llevó al Congreso, o la Cámara de Representantes, o como lo llamen, lo de parar la guerra, ¿vale? Por lo tanto, con ellos no hubiera sido esto así, o al menos eso es lo que intentan vender desde la oposición, ¿vale? Tienen que llevarle la contraria y todo eso, pero está claro que la repercusión a nivel mundial, o esta cara de genocidas, de psicópatas y de tal, que está Trump consiguiendo dar desde poniendo los Estados Unidos, ¿vale? Con Trump a la cabeza, Estados Unidos es un estado genocida, ¿vale? Un estado genocida, un estado psicópata, un estado que defiende a un pederasta, ¿vale? Y no saca a la luz todos los papeles, y no saca a la luz la justicia que tiene que hacerse para las víctimas del caso Epstein, por ejemplo, o para las víctimas de toda esa violencia que ejerce este señor, ¿vale? Por ser rico y todo eso, precisamente por intentar proteger a los que tienen poder, ¿vale? Los ricos y todos esos que están involucrados en toda esa mierda. Por lo tanto, eso es corrupción, ¿vale? Y lo que podemos ver a nivel mundial es que una vez no se cumple la justicia por proteger a gente, cuando de verdad, ¿cómo se dice? Sí se está incumpliendo la ley, ¿vale? Y en cambio la ley se cumple estrictamente, sin tener en cuenta la opinión de tal, ni preguntar por qué, contra aquellos que defienden la justicia siempre, ¿vale? Independientemente de no quieren saltársela nunca, pues ahí es donde se ve quién es corrupto y quién no, ¿vale? Unos no tienen contactos dentro y la justicia nunca los va a avalar y siempre van a tener que ir con dos dedos de frente, porque van a buscar la mínima para llevarlos en contra de su voluntad donde sea, ¿vale? Mientras que otros pues tienen todos los contactos y van a zafarse de todo lo que está, de toda la mierda que se les puede caer encima, ¿vale? Y esa es la diferencia entre alguien honrado y alguien corrupto, ¿vale? Y eso es precisamente lo que pasa cuando no se limpian las instituciones durante años, ¿vale? Las cloacas del Estado, que se dice. Bueno, pues eso está lleno de ratas, ¿vale? Que por detrás pues siempre están mirando pues que las cosas sigan como están, ¿vale? No que cambien, que sigan como están.
que eso es lo que quieren ellos. Hay gente que el mundo tal como está les parece bien, y quieren que se quede así en vez de seguir mejorando. Aquí estamos planteando una serie de cambios, una serie de medidas, ¿vale? Que al final a la larga mejora la vida de la gente, ya no solo de nuestra generación, sino de las venideras, ¿vale? Y sigue abriendo la posibilidad de que siga habiendo generaciones, ¿vale? Con los gobiernos, tal como está ahora y tal como se están tomando las medidas, al querer proteger a las empresas que contaminan y que ejercen toda esa violencia contra el planeta, lo que se hace es atrasar esas acciones que hay que tomar ya muy en serio y urgentemente para proteger el planeta, ¿vale? Las emisiones deberían cambiar ya, o sea, deberían tomarse una serie de medidas que mañana mismo haya que paliar todo eso, ¿vale? Porque podemos ver los estragos que tiene ahora mismo, ¿cómo se dice? O los estragos que causa en invierno, pues el cambio climático, ¿vale? Y vamos a ver ahora en verano cuáles son las consecuencias de eso, si subidas de temperatura abruptas, ¿vale? Que aumenten mucho más esas tierras o esa desertificación del planeta. Vamos a seguir viendo lo que pasa, ¿vale? Mientras toda esta gente pues sigue librando guerras en vez de tomar acciones para proteger ya no solo a esta generación, sino a las que vienen, ¿vale? Porque eso es lo más grave de todo. Lo más grave de todo es cuando tus acciones, las de ahora, no solo no protegen a la generación de ahora, sino que eliminan por cómo se están haciendo las cosas, ¿vale? Y las tildan también de agresoras, ¿vale? Y las hace cómplices de las generaciones que van a venir, ¿vale? Por lo tanto, esa es la importancia de ser honrado y ser un corrupto, ¿vale? Y esos son los principales titulares de hoy, pues al menos en la prensa española, ¿vale? Sobre todo el tema de las medidas que tomó el PSOE y la negociación dura, ¿vale? Por parte de su. Y está bien que lo diga porque si no, de puertas para afuera se piensa que van de la mano, ¿vale? Y que el uno apoya las decisiones del otro y no es así, ¿vale? Y yo creo que ese es uno de los principales y una de las cosas que más daño hizo a la democracia o que más daño hizo al votante de izquierdas en esta legislatura fue que Sumar llevase tan a las calladas todo eso que quiere, todo eso que hace el PSOE, ¿vale? No querer mostrar de puertas para afuera ese diálogo interno, ¿vale? Para llegar a los acuerdos, y al no ver unas mejoras que mejoren drásticamente la vida de la gente, pues la gente piensa que tanto monta tanto, ¿vale? Por lo tanto, el votante de izquierda se ve, ¿cómo se dice? Se ve que no entiende lo que está pasando y deja de votar y deja de confiar en la democracia, ¿vale? En la votación. Por lo tanto, esa es la principal importancia, sobre todo cuando un partido de izquierdas entra en el gobierno con uno de derechas, como puede ser el PSOE, ¿vale? Lo más importante de todo, y es una de las cosas que sí que hay que recalcar cuando estaba Podemos, es precisamente marcar siempre las diferencias en torno a todo, ¿vale? Y hacerse ver esas diferencias, porque si no, la gente, y esto ya pasó con Podemos, y había que haber hablado y había que haber, ¿cómo se dice?, aprendido la lección, es precisamente que van a pensar y van a tachar de que todos son iguales, ¿vale? Porque a Podemos, una de las cosas que se decía de Podemos es que decían que decían que iban a llegar al gobierno y iban a cambiar las cosas y tal. Lo que no entiende la mayor parte de la gente, porque no sabe de política, es que las cosas se tienen que aprobar con mayoría en el Congreso, pero tú eso si no lo explicas, si no marcas tus diferencias en torno a, o sea, no marcas tus diferencias públicamente, pues al final la gente se piensa que son todos iguales, ¿vale? Y que están de acuerdo en todas las decisiones que se están tomando cuando en realidad hay disputas, ¿vale? Y lejos de querer hacer ruido con todo eso, es todo lo contrario, ¿vale? Lo único que hace es marcar tu posición y decir cómo te hubiera gustado que se hicieran las cosas y cómo tal. Y es precisamente muy importante recalcar y decir, mira, si se consiguió esto, ¿vale? Si votara yo, si nosotros fuéramos, se consigue esto, ¿vale? Se consigue esto. Y siempre poner, pues, una mejora de las condiciones. Por lo tanto, la gente, pues, si quiere llegar a ese objetivo, te tiene que dar más fuerza, ¿vale? Y eso es muy importante, educar a la gente en ese contenido, porque al final hay una educación, ¿vale? Se llama educación secundaria obligatoria, y yo estoy cansado de decir esto, pero en esa educación secundaria obligatoria, y yo creo que es a propósito, no hay ninguna asignatura que sea política, que te forme de cómo funciona la política, de cómo se cambian las cosas en política, de qué defiende cada partido, ¿vale? Y que te deje preparado de cara a que tú cumplas 18 años y sepas perfectamente cómo funciona la política, y que tú salgas preparado para poder votar y ejercer el voto con pleno conocimiento. Por lo tanto, lo que se está haciendo es ejercer
violencia cultural contra la población, ¿vale? Sobre todo contra los menores y sobre todo contra los menores, ¿vale? Porque tú llegas a los 18 años y no sabes qué votar, y de hecho, como es un tema bastante delicado donde nadie se quiere meter, pues eso recae sobre todo en la educación de los padres. Y si los padres son unos incultos, porque existe, aquí yo dije que no lo iba a defender, ¿vale? Esa gran parte de la población, esa mayoría de la población, donde vemos incluso que se reflejan las elecciones a nivel nacional, ¿vale? Que es inculta, que no sabe de política, que no sabe de leyes, que no sabe de nada, y que educa a sus hijos para que sigan votando y sigan ese camino, ¿vale? En mi caso pasó mucho, yo no tenía ni idea de política y en mi caso se votaba lo que decía mi padre. Hasta el día que tú coges cabeza, empiezas a ver por tu cuenta y empiezas a ver cómo son las cosas y cómo tienen que ser, ¿vale? Y eso no puede ser así, no puede recaer la educación política encima de un ignorante. Y eso es así, ¿vale? Porque eso es lo que pasa en toda España y es precisamente el reflejo de todo eso. Por lo tanto, sí tiene que ser gente especializada que eduque en política ya antes de cumplir los 18, ¿vale? Lo que no es normal es que exista una educación secundaria obligatoria y que tú llegues a los 18 años sin tener ni idea de cómo funciona la política y sin saber a quién votar, ¿vale? O sin tenerlo claro, porque si tú lo tienes claro es porque te lo dicen otros, ¿vale? ¿Qué pasa? Que obviamente pues tiene que haber una neutralidad ideológica, pero es que una neutralidad ideológica se basa precisamente en señalar a partidos como Vox o a partidos como el PP que son ladrones, ¿vale? Porque si ahora mismo se hiciera una asignatura de política, habría que poner, pues, cada partido todo lo que defiende y todo eso y todos los casos de corrupción que tienen encima. Y si sacamos todos los casos de corrupción que tienen encima, se llega a la conclusión ya desde las aulas, antes de cumplir a los 18, que partidos como PP y el PSOE desaparecerían, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que esa es una de las medidas que se puede conseguir votando a la izquierda, ¿vale? No votando a la derecha como puede ser el PSOE o el PP, que necesita que la sociedad sea inculta, ¿vale? Porque la sociedad es inculta y solo esta rueda del bipartidismo solo puede seguir funcionando mientras eso sea así, ¿vale? Por lo tanto, yo lo dije claramente en este canal, no vamos a blanquear a la sociedad inculta, ¿vale? No vamos a decir esto es por la gente trabajadora y quitarle todo el peso encima, ¿vale? Yo me pienso manchar las manos, yo si tengo que dar de lo que sea, pues quedo de lo que sea, pero yo no pienso blanquear a nadie que sea un ignorante, ¿vale? Y que intente ir de listo porque eso precisamente deja las cosas como están, ¿vale? Y las cosas lo que tiene que hacer y lo que demuestra las condiciones en las que estamos viviendo y la crisis a nivel mundial que estamos viviendo es precisamente una que marca la ignorancia colectiva en torno a la política o a las cosas importantes, ¿vale? Porque la política lo gestiona todo, por lo tanto, cambiando la política lo cambias todo, ¿vale? Bueno, casi todo, porque luego lo de la educación y viendo una de las cosas graves como son, por ejemplo, ¿cuál es uno de los puntos más importantes, más críticos a nivel mundial, ¿vale? Que le pasa a la gente. ¿Cuál es otra asignatura que existiendo una educación obligatoria debería estar sí o sí dada la urgencia, ¿vale? ¿Cuáles son el colectivo o el grupo social que es asesinado por el otro colectivo o por el otro grupo, que es asesinado y consigue 50.000 muertes al año por parte a manos de la otra persona? Bueno, pues el feminismo, ¿vale? ¿Cómo de importante es, nada más empezar la secundaria o incluso ya desde la primaria, instaurar una educación feminista, una educación o una asignatura que forme precisamente en toda la igualdad y en todo la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres? Bueno, pues eso es lo que nosotros conseguimos con nuestros votos, ¿vale? Porque luego no queremos que nadie venga a hablar a nuestros hijos de política, pero es que al final la educación la estamos dejando en manos de políticos que necesitan, de políticos incultos, ¿vale? Porque muchos de ellos no son capaces de llegar a este tipo de conceptos, ¿vale? Y luego de unos partidos políticos que necesitan que la sociedad sea tonta, ¿vale? Y no que sea lista. Precisamente aquí de lo que estamos hablando es de poco a poco ir dejando recaer toda esa responsabilidad que tiene un gobierno, ¿vale?, sobre la población. Y eso implica responsabilidad, por tanto, del político como de la sociedad, ¿vale? Y eso no se puede conseguir con una sociedad inculta, porque el resultado vemos cuál es, ¿vale? La violencia se le sale de las manos a todo el mundo, ¿vale? No hay nadie que tenga las manos limpias de violencia ahora mismo, ¿vale? Y eso es así. Vale, vamos, Galicia más de lo mismo, ¿vale? Noticias de ayer, apuñalado en Lyon un seguidor del Celta de Vigo tras el partido, porque habíamos visto aquí precisamente, y claro, ahora debe ser allí la vuelta, ¿no? Debió ser aquí la ida. La euforia de la clasificación celeste se tornó en caos en las calles del barrio de Guillotier
donde según la prensa gala, un grupo de radicales vigueses protagonizó graves disturbios que dejaron un herido de arma blanca y una menor detenida. Una menor, ¿eh? Se preveían incidentes dado la paliza que propinaron ultras del Celta de ideología de ultraizquierda a seguidores del Lyon en grupos ultras neonazis como los Bad Guns en el partido de ida en Vigo y los Hugo. La noche del jueves, del 19 de marzo de 2026, terminó de la peor manera posible para uno de los seguidores radicales del Celta de Vigo que habían viajado a Lyon para presenciar el partido de vuelta de la Europa League. Un ultraceleste resultó apuñalado y tuvo que ser trasladado a un hospital, Edouard Herriot, de la ciudad francesa, tras una violenta pelea multitudinaria en la que también participaron ultras del Olympique de Lyon. Su vida no corría peligro, según confirmaron las autoridades francesas. Pero es grave, vale. Vamos a ver el vídeo, anda. Allez les gars, vous êtes filmés! Wow! Vous êtes filmés! Barrez-vous! Ils l'ont laissé pour mort, là. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça me appelle les Samus, par contre. Después de este vídeo, este capítulo no voy a poder marcar para niños, pero era muy importante recalcar también lo de la violencia, ¿vale? Las consecuencias que tiene. Al final, las cosas se solucionan mediante la palabra, ¿vale? Al final es su responsabilidad, son sus actos y todo eso. Esperemos que salga bien. De hecho, dijeron que no corrió peligro su vida en ningún momento y de hecho se ve el momento de la puñalada y no parece que sea ningún sitio donde afecte a órganos internos y así, pero bueno. De todas formas es grave, ¿vale? Las huelgas en el Sergas continúan al fracasar reunión con CIGA y estar pendiente con Omega. Bueno, pues obviamente, ¿vale? La Junta de derechas nunca va a negociar o unas condiciones no las va a considerar dignas de sindicatos de izquierdas, ¿vale? O que defiendan, pues, derechos laborales que debería defender la izquierda. Por lo tanto, es eso. Lo que no es normal es que sean capaces de llevar esa arrogancia por parte de la Junta, porque tampoco es tan salvaje lo que están pidiendo, ¿vale? No, como digo yo, no es algo que luego que tú puedas decir, no es algo que tú puedas decir, no, es que sacan beneficio y se está llevando más de lo que deberían, no, simplemente están ganando derechos y para nada es justo, ¿vale? Lo que están llevando y lo que son y lo que piden, ¿vale? Simplemente se trata de seguir ganando derechos poco a poco, ¿vale? Y no es, como se dice, ambicioso lo que están pidiendo, ¿vale? Lo que defienden ambas partes. Y lo que no es normal es que la Junta sea capaz de dejar sin servicios públicos de sanidad, ¿vale? Que es lo más grave, de salud a la gente, precisamente por esa arrogancia de no querer ceder ante los derechos laborales de los médicos, ¿vale? Pontevedra dispondrá la próxima semana su nuevo presupuesto y persecución nocturna a un jabalí en pleno centro de Pontevedra. En los últimos años la presencia de jabalíes en Pontevedra ha crecido de forma notable con avistamientos cada vez más frecuentes en espacios públicos, en espacios urbanos. Y nada, parece ser que el 12 de agosto, con una duración aproximada de 1 hora y 51, va a haber un eclipse, ¿vale? Y de hecho se vienen pues tres eclipses, ¿vale? Uno este año, otro el que viene y otro el que viene. El sol se ocultará totalmente en Touro, Opino, Arzúa y Mélide, mientras que rozará el 100% en Abaña, Ames, Boqueixón, Brión, Dodro, Negreira, Padrón, Roi, Santa Camba, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, sí va a haber puntos desde Galicia en el que se pueda ver. Así lo retransmitía el subdelegado del gobierno en A Coruña, Julio Abalde, en el transcurso de una reunión informativa con representantes de los ayuntamientos del área compostelana, de Costa da Morte y de Barbanza, con el fin de iniciar la planificación conjunta de las actuaciones necesarias de cara al eclipse del sol. Al encuentro, en el que muchos de los representantes municipales participaron por videoconferencia, también asistieron responsables de distintos organismos de la Administración General del Estado y de las fuerzas y de los cuerpos de seguridad del Estado, con el objetivo de avanzar en la coordinación institucional necesaria para organizar los dispositivos de seguridad, movilidad y emergencias asociados a este fenómeno astronómico.
Bueno, esto es lo que se define como una alineación de astros, ¿no? Creo que es muy difícil que se dé que durante 3 años seguidos, ¿vale?, haya eclipses solares. De hecho, el año pasado hubo otro que coincidió con... Bueno, fue parcial aquí en España, coincidió con la luna de la cosecha, ¿vale? O la luna de sangre, como se le llama también. Pues solo hay que ver el tipo de cambios que se están dando en el mundo, ¿no? Para ver que si... para todo aquel que quiera creer y sobre todo que crean en el movimiento o en los astros y todo eso, pues el tipo de acontecimientos que se está dando en el mundo, para ver pues un poco esa alineación de astros en qué va enfocada, ¿vale? Es decisión de cada uno luego interpretarlo como quiera o no darle importancia, simplemente ser un hecho aleatorio y una coincidencia pura y dura, ¿vale? Vale, carburantes, gas, esas como principales noticias, ¿vale? El gobierno aprobará un segundo decreto con medidas en vivienda tras el choque con Sumarma y la no intermayoría no Congreso. No comentan nada, no veo que comenten nada de la pelea de Lyon. Estudiantes Vigo suspende a produción de furgonetas ata a quenda de noite do domingo. Os líderes de la Unión Europea piden a von der Leyen medidas para abaratar a electricidade. Bruselas y el Sáhara Occidental. Cuando el derecho internacional vuelva al centro del debate, Bruselas acogerá el próximo 27 un seminario jurídico que, más allá de su carácter académico, refleja una cuestión de fondo cada vez más evidente. El Sáhara Occidental ha regresado al centro del debate internacional no como conflicto político difuso, sino como un problema jurídico no resuelto bajo el título La rehabilitación del Derecho internacional. Hay que poner por parte de todos su granito de arena, ¿vale? Para conseguir que el derecho internacional vuelva al centro, ¿vale? Y visibilizar también los que, como hacemos aquí todos los días, los que se lo pasan por el forro y les da igual y lo único que les importa son sus propios intereses, ¿vale? Rafah reabre, esto es Gaza ya, ¿vale? Reabre con evacuaciones limitadas mientras la ayuda humanitaria es limitada en Gaza. En la apertura del cruce de Rafah, 18.000 pacientes requieren atención, solo han cruzado poco más de 20. Bueno, es un poco la política que tiene Israel, ¿vale? Al final no se puede vender el discurso que intenta vender Donald Trump, ¿vale? A nivel titulares internacionales, etcétera, etcétera, y no recalcar este tipo de hipocresía, ¿vale? Lo que no se debería hacer es exponer su opinión o dar el titular que él dé, ¿vale? Sin poner al lado pues este tipo de cosas que él está avalando, ¿vale? Tú lo que no puedes hacer es seguir manteniendo cualquier tipo de relaciones con un país que está llevando a cabo un genocidio de este tipo y bloquea la ayuda humanitaria a propósito, ¿vale? Lo usa como arma de guerra, el hambre y las necesidades básicas del ser humano y luego venir a decir que tú quieres liberar de un régimen a Irán, ¿vale? Que es un régimen muy oscuro, no porque lo que está haciendo Israel en Palestina pues contradice todo eso, ¿vale? Y tú no puedes querer ir de bueno y querer liberar un sitio de un régimen si luego eres aliado de alguien que tiene una cámara de tortura, ¿vale? Y que tiene un país que para él es una cámara de tortura. 5 países europeos y Japón contribuirán a la seguridad de Hormuz. Bueno, esto ya es preocupante, al final están cediendo, ¿vale? A la presión y lo venderán como intereses propios, pero al final es lo que hace Estados Unidos, ¿vale? Precisamente agrava la crisis mundial, aunque a él le perjudique, para poder salirse con la suya luego en el sentido de involucrar a más gente, ¿vale? Y no ser él el único que está llevando a cabo todo eso, porque obviamente está desplegando o haciendo demasiado gasto, ¿vale? Para todo eso. El conflicto en torno al estrecho de Hormuz está empezando a atraer a las potencias mundiales, ya que las interrupciones del transporte marino y de los flujos energéticos suscitan preocupación por las repercusiones económicas, ¿vale? Y los países involucrados de Europa y Japón pues son Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón, ¿vale? Los que están llevando a cabo pues este refuerzo del estrecho de Hormuz. Sinceramente, independencia, ¿vale? Energética, y es algo que ya se comentó desde la ONU, ¿vale? Y ya lo vimos aquí, una de las noticias que sacaban, la importancia de independizarse energéticamente de este tipo de fuentes, ¿vale? De energía que tienen el monopolio y provocan guerras por parte de gente que no tiene escrúpulos, ¿vale? Que no les importa a nadie más que ellos y que están acostumbrados pues a estar siempre por encima y les da igual el sufrimiento ajeno, ¿vale?
¿Será el petróleo ruso el mayor ganador en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán? Bueno, pues Rusia no tiene nada, o sea, al final, con todo lo que tiene encima, no va a salir ganando nada, ¿vale? Aparte de que están atacando un socio directo, por lo tanto a la larga siempre va a acabar perdiendo, porque al final la intención de Estados Unidos es bloquear todo ese comercio que tenía con un aliado ruso. Pues ese aliado lo pierde, ¿vale? Y seguramente se quede Estados Unidos, o la intención es meter impuesto a eso y quedarse ahí con todo ese control del petróleo, ¿vale? Por lo tanto, ni Rusia ni China van a ganar con esto. Y lo mejor de todo que se puede hacer es dejar a Donald Trump y a Estados Unidos que se arreglen ellos solos, ¿vale? Ya que decidió tomar la decisión él solo, pues más de lo mismo. Vale, la brecha entre Estados Unidos e Israel se amplía por el posible final del juego de Irán. El ataque de Israel contra el mayor depósito de gas natural del mundo ha renovado las tensiones entre los objetivos finales de los dos aliados en Irán. Simplemente, yo creo que intentan marcar distancia, ¿vale? Y de hecho, yo vi ayer unas declaraciones donde salía Netanyahu diciendo que nadie le podía darle, o sea, que Donald Trump toma sus propias decisiones. Pero yo creo que es una jugada, ¿vale? Porque todo esto y el ataque conjunto a Irán y todo eso fueron comunicaciones totalmente internas, ¿vale? Entre ellos. El hecho de que ahora salga a la luz, pues es un intento de visibilizar que cada uno es independiente de cada uno y cada uno toma sus decisiones, ¿vale? Por lo tanto, había intereses comunes por parte de los dos de iniciar la guerra en Irán. Hay intereses comunes por parte de los dos de todo, y lo que intentan marcar es la diferencia y la independencia de cada uno, ¿vale? Que ni Donald Trump, como se dice internacionalmente en titulares, le sigue el juego a Israel, ni Israel se lo sigue a Donald Trump. Simplemente son tal para cual, ¿vale? Aquí ya lo dijimos, es simplemente el hambre y las ganas de comer, y se dieron así, están los dos pues igual de contentos, y podemos ver cómo los dos son tan amigos y se llevan tan bien y tienen los mismos intereses y todo eso, llevan a cabo este tipo de acciones conjuntas de la mano, que uno es un genocida y un psicópata y el otro pues debe ser exactamente lo mismo, ¿vale? No le debe parecer para nada mal lo que está llevando a cabo ahí, y seguramente se están riendo de toda esta gente que sale a manifestarse, ¿vale? En contra de todo esto. Por lo tanto, es lo que se dice, ¿vale? Solo hay que tener dos dedos de frente para saber qué es lo que hay que defender y lo que no, ¿vale? Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no se están preparando para invadir Cuba, dice un alto mando militar. Pero esto ya es un intento de distraer la atención, ¿vale? Porque luego vemos que hacen lo que les da la gana. CNN consulta a Netanyahu sobre el cambio de régimen en Irán y sobre Trump. Pero es más de lo mismo, ¿no? O que se olviden del cambio de régimen, ¿vale? Las pruebas y los indicios y las acciones de cada uno van por el lado contrario, ¿vale? Estados Unidos despliega miles en la guerra mientras Irán amenaza a los sitios de turismo mundial. Trump cita a Pearl Harbor para defender la decisión de la guerra de Irán. Para nada, ¿vale? Para nada, no hay justificación alguna. Y Brasil duda ante la presión de Estados Unidos por un acuerdo sobre tierras raras. La verdadera intención de las guerras que lleva a cabo Estados Unidos y de los motivos que lo movilizan para llevar a cabo todas las acciones que lleva, ¿vale? Violencia de género. Condenado a 24 años por asesinar a su exnovia, un hombre pendiente de otro juicio por matar a otra expareja. El varón fue declarado culpable por un jurado popular que también será el encargado del segundo proceso, aún sin fecha. Bien, vamos ahora con feminicidios, y este es el titular que leíamos el otro día, ¿vale? César Chávez, figura histórica por los derechos de los latinos en Estados Unidos, acusado de abusar sexualmente de niñas y mujeres durante décadas. La líder sindicalista Dolores Huerta es una de las que ha roto el silencio. Y esto forma parte de una violencia, ¿vale? Es una violencia que yo menciono en mi libro, que es precisamente eso, ¿vale? Ya lo comentamos ese día, pero es precisamente esa posición de superioridad que utilizan los hombres para abusar de las mujeres, ¿vale? Un juzgado de Madrid desprotege a una niña al ignorar de forma reiterada la ley de infancia. Un autocondena ordena dar la custodia exclusiva a un padre denunciado por violencia sexual hacia la niña. Y esta es la justicia, ¿vale? En España. Yo estoy cansado de decirlo, yo mismo puedo sufrirlo en mis carnes, ¿vale? Nunca voy a recibir justicia, y es todo lo contrario, ¿vale? Y eso es así, la justicia no es justicia, ¿vale? La justicia se hace cuando se ejerce justicia y cuando hay una resolución justa, no una resolución que da no una resolución que no soluciona nada, ¿vale? Sino que genera desigualdad y violencia, ¿vale?
El comité de crisis convocado por el Ministerio de Igualdad tras los últimos feminicidios reconoce fallos en la detección de la violencia machista y descoordinación institucional, entre otros factores. El colegio El Prado de Madrid, vinculado al Opus Dei, aparta a un profesor investigado por abusos sexuales a 3 menores durante un campamento. Y esto es, otra vez, esa posición de darle superioridad a un hombre que acaba ejerciendo violencia sobre la mujer, ¿vale? Y todo por abusos sexuales. El cuerpo de la mujer siempre como objeto, como si fuera una propiedad que el hombre puede coger a su disposición, ¿vale? Está como casi instaurado esa norma en la conducta de este tipo de gente, ¿vale? Y al final, pues obviamente, pues estamos viviendo una serie de cambios con referencia a las violencias machistas que están empezando a visibilizar todo esto y juzgarlo, ¿vale? Pero antes se hubieran salido con la suya, y es saber, pues, si vemos, por ejemplo, los casos de pederastia que hay en la iglesia, pues eso es lo que se sabe, ¿vale? Imaginémonos los que no se saben. Y gracias a que unos cuantos empezaron a denunciar, empezaron a salir todos y empezaron a tomarse cartas en el asunto, pero hasta ese momento y hasta estas fechas, ¿de cuántas personas habrán abusado y cuál será ese lado oscuro, ¿no?, de la Iglesia Católica? En fin, hay que replantearse las cosas, ¿vale? Lo que no es normal es este auge tampoco de religión que nos hace retroceder a todos en derechos, ¿vale? La religión no trae cosas buenas, todo lo contrario. Interior tiene registrado a 83.987 agresores con más de una víctima, o sea, reincidentes. Más peligrosos recurren antes a la violencia. Más de 25.000 mujeres han sido avisadas de que su maltratador ya ha agredido a otras víctimas, ¿vale? De maltrato reincidente, ¿vale? Había que empezar a instaurar, pues, una marca, ¿vale? Un tatuaje en la piel, en un sitio visible, que se reconozca a un agresor sexual, ¿vale? Que se reconozca a alguien que haya ejercido violencia sexual contra las mujeres, para que así, aunque intente salirse con la suya y engañar a otra víctima y volver a ejercer violencia, maltrato, todo eso, pues esté avisada al ver el tal. Sería una buena alternativa, ¿vale? Un tatuaje que no se pudiera borrar. Comparto en PDF este trabajo que he escrito sobre las repercusiones sociales del desarrollo de novias robots y chatbots sexuales. Analizo la sexualidad parasocial, ausencia de relación con otras personas, la visión de las mujeres como instrumento y cosificación sexual. También me pregunto qué límites jurídicos deben establecerse de forma urgente en relación con los chatbots waifu. Bueno, pues todo esto viene siendo, a pesar de que aunque con este tipo de chatbots sexuales, novias robots, etcétera, etcétera, se deje de lado lo que viene siendo a la mujer, ¿no?, como ser, sino que pasa a ser esa, ¿cómo se dice?, idealización del cuerpo de la mujer, que sigue siendo un producto, ¿vale? Es el producto que tú estás comprando, o ese tipo de relación con tal, sigue siendo víctima el cuerpo de la mujer, ¿vale? Aunque digan, como era por ejemplo el caso de las muñecas infantiles estas que tenían forma de bebé, muñecas sexuales que tenían forma de bebé que vendía Sein, ¿vale? Sigue siendo más de lo mismo, ¿vale? No se puede normalizar, pues, que se siga ejerciendo esta violencia, ¿vale? Lo que hay que normalizar, pues, es una conducta sana, ¿vale? Para con los derechos de la mujer y con la mujer y con sus libertades, ¿vale? Y al final dejar de usar el cuerpo de una mujer como si fuera un objeto sexual o algo al servicio del hombre, ¿vale? Porque el sistema capitalista, el sistema actual económico, está hecho por hombres, ¿vale? Por machistas. Y ejerce violencia ya no solo contra la población en su conjunto, sino también contra las mujeres, ¿vale? Porque es un sistema creado por hombres machistas. Por lo tanto, el cuerpo de la mujer está a disposición del hombre, ya sea por dinero, ya sea a modo de muñecas sexuales, ya sea a modo de pornografía, ya sea a modo de lo que sea, pero el cuerpo de la mujer sigue siendo víctima, ¿vale?, del sistema y de los hombres. Por lo tanto, vamos con lo del sindicato, ¿vale? Y vamos a hacer una reflexión ahora, pues, sobre todo, ¿vale? Y lo usarán como disculpa para disfrazar su falta de capacidad y competencia de gestión. Las listas de espera ya existían antes de la huelga. 3 días de huelga dejan más de 34.000 actos médicos suspendidos en Galicia. Esto es lo que le da igual a la Xunta, ¿vale? Si la Xunta tuviese... ¿qué es lo que le importa a la Xunta? ¿Para qué es votada? ¿Vale? Bueno, pues
para gobernar, ¿vale? Y para surtir de unos servicios públicos a la gente. Bueno, pues esos servicios públicos no se están dando porque esta gente no quiere y no quieren, ¿cómo se dice? Sucumbir, ¿no? O no quieren llegar a un acuerdo porque quieren salirse con la suya, ¿vale? Quieren negociar de alguna forma, pero su trabajo, su obligación es que los servicios públicos estén a la orden del día y se respeten, ¿vale? Pero es precisamente esa falta de interés lo que hace que se lo tomen como se lo tienen que tomar. Por lo tanto, yo creo que lo que están pidiendo no es nada, y lo llevamos hablando aquí mucho tiempo, ¿vale? No es nada del otro mundo, no es como decir se salen con la suya, porque para nada, ¿vale? Simplemente ganan unos pocos derechos, pero queda muchísimo por mejorar aún, porque están, al hacer falta docentes y médicos, lo que está pasando aquí es que un solo médico va a tener que coger el trabajo de varios, ¿vale? Y muchas veces se los presiona por eso. Yo lo dije muchas veces, hay que entender y hay que posicionarse del lado del médico, ¿vale? Y del docente, porque no sabemos a qué tipo de presión está sometida, ¿vale? Y siempre, nunca poner en duda eso, lo que está reclamando, ¿vale? Y luego, bueno, pues independientemente, ¿vale? Nadie va a quitar, pues que luego haya quejas sobre la gestión o sobre cómo ejercen su trabajo, pero los derechos, y aquí lo vamos a defender siempre, y yo de hecho lo digo siempre, ¿vale? No se defiende a las personas, ¿vale? Porque tú, por ejemplo, tú puedes estar defendiendo la lucha de la clase obrera, pero no a un individuo o a los individuos en concreto, sino a que la clase obrera en su conjunto tenga esos derechos, ¿vale? Porque luego la clase obrera puede ejercer violencia, puede ser unos maltratadores, pueden ser unos violadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, tú cuando luchas de la clase obrera no estás involucrándote con la gente, no formas parte aunque no formes parte de ese colectivo, etcétera, etcétera, ¿vale? En mi caso sí, yo soy de clase obrera, yo nunca estuve tal, es eso, ¿vale? Y no te involucras con la gente en sí, sino que lo que haces es asegurarte que la gente que accede a ese puesto tenga esos derechos, ¿vale? Que luego lo que cada uno tenga en la cabeza es su problema, ¿vale? Pero lo que tiene que ser es eso, y justicia también, ¿vale? Yo lo digo por mi parte porque al final yo sufrí violencia por parte de mis compañeros de trabajo, ¿vale? Y yo esto no lo puedo denunciar porque obviamente se van a defender entre ellos, ¿vale? Y como son unos mentirosos, pues al final ellos, como se dice, no lo van a reconocer, ¿vale? Públicamente. De hecho es todo lo contrario, van a intentar hacer o hacerte ver a ti como que eres tú el responsable de toda la violencia sufrida, y no es así, ¿vale? Porque yo simplemente iba a trabajar, yo iba de buenas, yo intentaba hablar con todo el mundo, pero eran los demás los que tenían y ejercían la violencia contra mí, ¿vale? Por lo tanto, ahí no hay nada que defender, y cualquiera que intente blanquearlo, pues es igual, forma parte de la misma corrupción, ¿vale? No va a ser gente honrada, y están manchados, ¿vale? De mierda hasta el cuello, y eso se puede mostrar, obviamente, pues hay pruebas por todos lados y no pueden negar la evidencia, ¿vale? A pesar de lo que tengan en la cabeza, porque bien de la cabeza no estaban, ¿vale? Yo de hecho lo llamo el manicomium a mi antiguo puesto precisamente por algo, porque no estaban bien de la cabeza, y de hecho se puede ver precisamente que tú puedes hablar con cada uno, o le ves las fotos de perfil y ya ves que después de ejercer toda la violencia que ejercieron y siendo maltratadores como son, ¿vale? Que tengan esos delirios, ¿vale? De grandeza que tienen, o de creerse superhéroes, cuando es todo lo contrario, ¿vale? Se comportaron como auténticos villanos y como cobardes porque no salían de frente, porque no te lo decían a la cara, pero luego te trataban como te trataban, ¿vale? Y se reían de ti en la puta cara, y se reían de uno, pero sin siquiera apelar a uno directamente, ¿vale? Muy de cobarde, pues no venir y decir las cosas como hay que decirlas, ¿vale? Y luego ejercer violencia sin sentido. Yo llegué a ser amenazado de recibir violencia física, ¿vale? Yo no quise entrar al trapo ahí tampoco, no quise caer en la mediocridad, por así decirlo, ¿vale? Y al final, pues acabaron protegiendo al maltratador, ¿vale? También. Y yo intenté denunciarlo por todos los medios y no fue posible, y de hecho al final se acabaron posicionando su parte, y por lo que sea, pues él acabó siendo el bueno y el aceptado socialmente, ¿vale? Mientras que yo, a pesar de haber sufrido las amenazas, la violencia verbal, la violencia psicológica, el maltrato psicológico y todo eso, pues entonces eso es precisamente una de las cosas que yo veo que es importante luchar para conservar, ¿vale? Porque al final lo que podemos ver es que ellos se salieron con la suya, ¿vale? Y al final yo soy la víctima y soy el que tiene que estar pagándome el psicólogo privado, porque la pública me da
de vez en cuando. Luego, si das con 4 o 5 personas que están en urgencias y te hacen un parte de alta, lo hacen mal, ¿vale? Y no tienen en cuenta la realidad. Obviamente es un delirio lo que pueden llegar a marcar. Yo tengo partes de urgencias aquí que son una vergüenza, ¿vale? Y que no se corresponden con la realidad, y sobre todo teniendo las pruebas que tiene, porque si me dices tú que no tienes pruebas, no tienes conocimiento del comportamiento o de cómo una persona lleva a cabo en su vida, sí, pero habiendo un seguimiento como se está haciendo, ¿vale? Y siendo yo pues quien soy, pues obviamente se ve claramente la corrupción que hay detrás, ¿vale? El intento de tapar algo, el intento de incriminar a alguien a pesar de ser inocente y todo eso. Por lo tanto, es una auténtica vergüenza, ¿vale? Y esto va a quedar, por supuesto, obviamente. Yo tengo que, ¿cómo se dice? Tengo que rectificarlo porque no es verdad, ¿vale? Pero se me está poniendo a mí, y ya no solo es la violencia que sufrí durante el trabajo, sino la que estoy sufriendo ahora por intentar encubrir a este tipo de maltratadores, ¿vale? Por lo tanto, al final, yo los llamo los burros, a este colectivo que intenta defender todo esto, porque son burros, ¿vale? Son gente que no tiene una inteligencia limitada, ¿vale? Y no se limita a pensar las cosas y a llegar al fondo de las cosas, ni a buscar la verdad de todo esto, sino que se limitan a intentar llevar la razón y punto, ¿vale? Y eso simplemente es de burros, ¿vale? No replantearse, no repensar y no ver los errores de cada uno para seguir mejorando y no seguir equivocado, ¿vale? Porque si tú llega un momento que estás equivocado, ¿vale? Sobre algo, ¿vale? Y rectificas, pues tú sigues aprendiendo, ¿vale? Sigues una línea de mejora. En cambio, tú si estás equivocado sobre algo y sigues en esa línea y no la corriges, siempre vas a estar equivocado y no vas a mejorar, ¿vale? Por lo tanto, mientras que el que consigue rectificar sigue subiendo, ¿vale? Sigue mejorando, sigue aprendiendo, sigue un punto de mejora, el que intenta llevar la razón siempre a pesar de no llevarla, pues siempre se mantiene en esa línea, ¿vale? Y eso es un poco lo que pasa cuando alguien es corrupto, cuando alguien es tal, y precisamente por eso se hace retroceder en derechos. En este caso retrocedo yo en derechos por ellos querer encubrir toda la violencia, todo el maltrato psicológico que ejercieron sobre mi persona, ¿vale? Y eso al final dice más de ellos que de mí, ¿vale? Yo de mí lo que se puede decir es que yo iba a trabajar, yo le hablaba educadamente a todo el mundo, hasta el punto y cuando ellos lo decidían y porque lo querían, pues yo recibía violencia, ¿vale? Psicológica, maltrato psicológico y todo eso, y siempre he tratado como si fuera un paria, ¿vale? A pesar de no hacer nada, yo os puedo asegurar, y de hecho hay pruebas, o sea, al final yo no tengo que mentir para decir esto, ellos sí, para intentar justificar su posición, que precisamente no me trataban bien, ¿vale? Y luego una de las cosas a tener en cuenta es precisamente que este tipo de cosas son las que no hay que defender, ¿vale? Porque hoy me pasa a mí y mañana le pasa a otro, y al final este es el tipo de cosas que pasa porque las leyes y los derechos están hechos para algo, y al final tú lo que haces al saltártelo, aunque tú digas que es una excepción, no es una excepción, ¿vale? Y obviamente se puede distinguir perfectamente el que ejerce la violencia contra el que no, ¿vale? Y al final es buscar y presionarte tanto y hacerte explotar hasta el día que explotas, contestas y por encima te tratan de malo por contestar mal. A mí me llegaron a decir, yo no sé por qué contestas así, van a ir a hablar contigo, ¿vale? Y a mí me pueden tratar, me pueden ejercer todo el tipo de violencia, que no pasa nada, pero en el momento en que yo contesto e incluso me veo, ¿no? Que tengo que contestar mal para poner un límite, pues es ahí cuando me intentan apelar a mí como que soy yo el que está haciendo mal las cosas, ¿no? Una de las cosas que estoy aprendiendo, pues al ir al psicólogo y así, que me está haciendo, es intentar, pues no dejar que eso pase, ¿vale? Pues que si me intentan hacer ese tipo de cosas, pues que luche, ¿vale? Como me pasó en el parte de alta de urgencias el otro día, tengo que rectificarlo, ¿vale? Como me pasó pues con muchas cosas, ahora tengo que luchar, tengo que andar a pedir papeles y tengo que tal para recurrir y luchar contra todo eso, ¿vale? Porque no puedo dejar que la gente se crea que pueda pasar por encima mía así como pasa, ¿vale? Ejercer esa violencia en conjunto a nivel corrupción, que ellos se piensan que están defendiendo lo bueno o que están aquí, ¿vale? Yo precisamente, y lo digo muchas veces, si tú tienes que intentar demostrar algo que no eres, se va a notar, ¿vale? Y lejos de demostrar que estás por encima, lo que estás haciendo es demostrar esa inferioridad, ¿vale? Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y es precisamente eso, ¿vale? Yo no tengo que intentar fingir ser nadie, yo simplemente intento vivir mi vida sin ejercer violencia contra nadie, y son los demás los que tienen el problema conmigo.
conmigo, ¿vale? Y los que ejercen la violencia. Por lo tanto, yo lo único que tengo que hacer es aprender a no consentir esa violencia contra mí, pero el problema no lo tengo yo, ¿vale? El que ejerce la violencia es el que tiene el problema. Y eso es un poco lo que hay que entender también, ¿vale? Eso es un poco contra lo que hay que luchar, porque es uno de los problemas, es una de las violencias. Y las mujeres son víctimas de todo esto muchas veces. Y casi todas las veces. Por lo tanto, se trata de empatizar, ¿vale? Yo no lo hago, yo llevo prácticamente toda mi vida, a pesar de sufrir todas de violencia y durante muchos años de ser tratado así, ¿vale? Luchando igualmente y defendiendo siempre una postura que siempre es la de las minorías, ¿vale? La de las personas más vulnerables. Y eso no va a cambiar, ¿vale? Porque eso no es algo discutible. Lo que es discutible es quién ejerce la violencia y quién se cree algo que no es, ¿vale? Y nada, yo creo que queda por hoy, ¿vale? De hecho, quedó un capítulo la hostia de largo. Y creo, aparte por el contexto y todo esto, poco va a haber que recortar, así que no sé cómo va a quedar este capítulo. Recalcar siempre las violencias, ¿vale? La educación, que hoy una de las reflexiones importantes es la de impartir una serie desde temprano, una serie de educación que nos prepare precisamente para el mundo en el que vivimos, ¿vale? Como puede ser la educación en política, que es muy importante pues para abrir las puertas a partidos que intentan impartir el feminismo desde las instituciones, ¿vale? Y también la educación en feminismo desde muy temprano, ¿vale? Porque ya no solo tú si impartes feminismo a un niño, ¿vale? A un niño desde primaria, ese niño va a saber identificar la violencia de género, ¿vale? Y luego, si ese niño está recibiendo esa formación en feminismo y va a clase y en clase la profesora le explica lo que es violencia y el niño dice, es que mi padre le hace esto a mi madre, pues ya tenemos una declaración, ¿vale? Y se puede dar un aviso desde el profesorado, desde las escuelas y se salvan vidas, ¿vale? Por eso es tan importante que un niño, que ya desde niño se tenga toda esa información. 1, para no ejercerla, 2, para identificarla y 3, para eliminarla, ¿vale? Por eso es tan importante coger las cosas, ¿vale? Con pinzas, ponerlo, organizarlo todo y dejar las cosas como son, ¿vale? La educación es de las cosas más importantes que hay, ¿vale? Y yo quiero recalcar eso porque precisamente es una de las cosas que es una de las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de no impartir, cómo se dice, una educación, una asignatura en política en la educación obligatoria o una asignatura en feminismo en la educación obligatoria? El resultado está claro, ¿vale? Ahora, invirtiendo las cosas, imponiendo una educación feminista, una educación en igualdad, en política, desde temprana edad se consiguen evitar muchas cosas, ¿vale? Acabas salvando vida, acabas eliminando muchísima violencia, ¿vale? Por lo tanto, la pregunta no es si hay que hacerlo o no, sino que la pregunta es por qué aún no está hecho, ¿vale? Y hay que empezar a plantearse qué tipo de partidos no quieren hacerlo porque les conviene que la sociedad, que el grueso, la mayoría, sea inculta, ¿vale? Y sea ignorante. Y eso es así, eso no te lo va a negar nadie, ¿vale? Tú vas por la calle y vas a ver a muchísima gente que se cree más lista de lo que en realidad es o que se cree cosas que no son, ¿vale? Y eso es la base de la importancia de todo esto. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Como reflexión del día, la importancia de la educación, ¿vale? Ya no solo en feminismo, sino en política, ¿vale? Y nada, muchas gracias por verlo los que lo estáis viendo y nos vemos mañana, ¿vale? Chao.